Estamos en los acantilados de Quintero. Ese sector se llama la Puntilla de San Fuente. Y aquí bajamos por tanto uno de los tantos senderos que orillan los acantilados de Quintero. Las puestas de sol que se ven aquí son preciosas. Bueno, aquí estamos todavía en los acantilados de Quintero. Quintero es una península, una entrada de tierra al mar. ¿Eh? Voy a tratar de acercarme a ahí donde revientan las olas. Todas estas son docas. Estas son docas.
Vamos a entrar campo traviesa por acá por las docas para ver si llegamos a ver donde en el momento, el punto mismo de impacto del mar sobre las rocas. Y aquí estamos en zona caliente y aquí nos puede llegar perfectamente el mar, ¿eh? Al salpicar ahí en las rocas. Estamos muy cerca del lugar donde revienta el mar. Mire que caprichosa esa roca ahí, esa piedra. Muy bien, el ser humano tiene que ser salvo de su condición espiritual de muerte en la que está por haber pecado. Todo ser humano ha entrado en muerte espiritual por haber pecado. Necesita ser salvo de su condición espiritual de muerte en la que está por haber pecado. El Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a demandar a todo ser humano en este mundo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, la palabra metanoia, es un cambio radical en la manera de autopercibirse el ser humano para con Dios. El ser humano tiene que autopercibirse muerto espiritualmente por haber pecado. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículos 1 al 5. El ser humano tiene que verse así, porque es su realidad espiritual, la de todo ser humano, que por haber pecado ha muerto espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está el Evangelio. Fíjate tú que el arrepentimiento está encerrado en esa expresión, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el ser humano tiene que conformar su mente a la realidad espiritual de que está muerto por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y debe creer en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer que Cristo lo sustituyó de pies a cabeza en la cruz del Calvario. Totalmente, porque el ser humano está muerto. Está corrompido espiritualmente, está muerto, destituido de la gloria de Dios. Y Dios, viendo así al ser humano, Dios envió a su Hijo para tomar forma humana y vivir una vida en santidad, piadosa, desde que nació en Belén de Judá hasta su muerte en la cruz. Y ahí hubo una sustitución. Esto es el Evangelio. Cree en el Evangelio para que seas salvo. Presta oído a lo que es el Evangelio. Presta oído a lo que es el Evangelio. El Evangelio es una obra de sustitución, un acto judicial sustitutivo, en que el Dios del cielo envía a su Hijo para sustituirte a ti y a mí en la cruz, poniéndose Él en la cruz, en el altar del sacrificio, para ser el cordero de la expiación de todos tus pecados y mis pecados. Toda la obra de santidad, la vida en santidad piadosa, es transferida a ti y a mí, de tal manera que tú adquieres santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad Dios la imputa a ti si tú crees en su Hijo, en el Evangelio. Y todos tus pecados, todos, desde que comenzaste a pecar, tu primer pecado en este mundo, hasta tu último pecado que cometerás estando en vida física aquí en este mundo, todos fueron cargados en Cristo. Y en Cristo fueron todos ejecutoriados. Por eso es una obra judicial. Dios Padre ejecuta todos tus pecados en el cuerpo del Hijo. ¿Por qué los ejecuta en el cuerpo del Hijo? Porque ahí están siendo cargados todos tus pecados. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué quiso hacer Cristo eso, de cargar todos tus pecados y mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario? Para poderte salvar, para poder pagar Él con su muerte por tus pecados, porque los pecados se pagan con la muerte, no con guardar santidad, ni portarse bien, ni hacer obras, ni dejar de pecar, ni hacerle bien al prójimo. Los pecados se pagan con la muerte. Y Cristo paga con su muerte la deuda que debías pagar tú, la deuda que debía pagar yo. Si tú lo crees, eres salvo. Si tú no lo crees, eres condenado. Esto es el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó al tercer día, para justificar a todo aquel que cree en Él, ordenó a sus discípulos, a las afueras de Jerusalén: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él creyere será salvo, y el que no será condenado. ¿Te fijas? Si tú no crees en el Evangelio, serás condenado. Mas si tú lo crees, serás salvo. El Evangelio es que Cristo te sustituyó a ti, totalmente, de pies a cabeza, cargando todos tus pecados y mis pecados. También me sustituyó a mí. Siendo ejecutoriados en Cristo todos y cada uno de tus pecados y mis pecados, y siendo transferida toda la obra de santidad, esa vida santa, pulcra, sin mancha que vivió Cristo, siendo imputado, conmutada a ti, de tal manera que ahora Dios te ve a ti santo,
Y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es lograda por mérito humano. No es que yo, al hacer obra de santidad, sea yo santo. Dios me imputa a mí, por creer en el Evangelio, santidad. Dios me ve santo. Yo soy santo para Dios cuando yo creo en el Evangelio. Dios me imputa a mí, por creer en el Evangelio, vida eterna, justificación total de toda obra pecaminosa que yo haga y santidad. Esa es la salvación que logró Cristo en la cruz. E instantes antes de morir, Cristo dijo, consumado es, listo está. Lista está la salvación de Ulises, la de Juan, la de Pedro, la de Mario, la de todo aquel que crea. Si tú la crees, eres salvo. Si no la crees, eres condenado. Ese es el Evangelio. Una obra judicial y sustitutiva. Una obra de reemplazo, de representación. Cristo te estaba representando a ti y a mí en la cruz del Calvario, de tal manera que cuando el Dios Padre vio todos tus pecados cargados en el cuerpo de su Hijo, te estaba viendo a ti en toda tu inmundicia pecaminosa, en toda tu vida de pecados en este mundo. Y por eso Dios castiga a su Hijo con la muerte. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por el mismo delito. Lo que sucedió en la cruz es que todos tus delitos fueron ejecutoriados en la persona de Cristo, porque Él te estaba representando en la cruz. ¿Tú sabes lo que es una sustitución? Eso es, que Cristo te sustituyó, porque era imposible que tú pudieras ser salvo. Tú tienes que creer que Cristo te sustituyó en la cruz y Él, cargando todos tus pecados, los ejecutorió todos. Dios Padre en Él, con la muerte de Cristo en la cruz. La paga del pecado es muerte. Cristo murió. Él no tenía por qué morir porque Él jamás cometió un pecado. Pero ¿sabes por qué Cristo murió? Porque todos tus pecados fueron cargados en Él y Él te estaba representando a ti en la cruz. Esto, si tú lo crees, te hace salvo. Que Dios te bendiga. Ese es el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoiam testo Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena relativa a tus pecados. La salvación que Cristo logró en la cruz es un seguro total, de cobertura total respecto de todo evento pecaminoso que uno puede realizar. Porque por un solo pecado que Cristo no pague en la cruz, lo tendrás que pagar tú. Por un solo pecado. Por lo tanto, Cristo cargó todos tus pecados. La salvación de Cristo es una cobertura total que te hace una cobertura de todo evento pecaminoso que tú cometas. Cristo tuvo que cargar todos tus pecados. Por eso que en la cruz del Calvario Cristo cargó todos tus pecados, mis pecados y los de toda la raza humana. Así tenía que ser. Porque si se escapara un solo pecado, si quedara en el tintero quedara un pecado que Cristo no hubiese cargado tuyo ahí en su cuerpo en la cruz, entonces los tendrías que pagar tú igualmente. Y la salvación que Cristo consumó en la cruz sería ineficaz, insuficiente, porque quedaría un pecado en el tintero. No, Cristo cargó todos tus pecados. El primer pecado que tú cometiste estando en vida, del cual ni te acuerdas, lo más seguro es que ni te acuerdes, hasta tu último pecado que tú cometerás estando en vida física en este mundo. Por eso que la salvación que Cristo consumó en la cruz es una salvación total, absoluta, una salvación grandiosa, una salvación grande, gloriosa, que salva al ser humano de todo evento pecaminoso que el ser humano pudiera cometer y que comete sin duda. Bien, desde los acantilados de Quintero, un saludo para todo aquel que vea este video, que se maraville con las olas que azotan los acantilados de Quintero, cómo revienta el mar, y que entienda lo que es el Evangelio, y entienda lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es metanoia, una metamorfosis mental, un cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que autopercibirse ante Dios. El ser humano tiene que autopercibirse muerto espiritualmente por haber pecado. Porque si tú, querido amigo, jamás en tu vida te has visto muerto espiritualmente por haber pecado, entonces, ¿qué tienes que ver tú con la salvación que Cristo logró en la cruz? ¿De qué salvación crees tú que Dios logró por ti en la cruz del Calvario si tú jamás te has visto muerto espiritualmente? Si un ser humano jamás en su vida se ha visto muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, marchando rumbo al infierno, permanece en tinieblas. No se ha arrepentido, no ha entendido la situación espiritual que ha ocurrido en él producto de su primer pecado. El arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse ante Dios. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os veis a vosotros mismos muertos espiritualmente por haber pecado, reos de juicio eterno, todos pereceréis igualmente. Así tiene que verse todo ser humano para poder creer en el Evangelio, para poder creer en el Evangelio. Si el Evangelio es la salvación que Cristo logró en favor de los muertos espirituales. Bien, querido amigo, que Dios te bendiga desde los acantilados de Quintero, Chile.